En esta sesión intentaremos hacer la propuesta de las ganancias de un controlador PI para nuestra columna de destilación a partir de los modelos en funciones de transferencia que ya tenemos. Si nos acordamos, en el problema de la torre de destilación, básicamente nosotros tenemos un flujo que tiene una determinada composición a la entrada Z, y entonces aquí en la torre nosotros estamos alimentando todo el tiempo la mezcla líquida. La mezcla líquida pasa aquí a un proceso de rehervidor, en donde básicamente se va a calentar. Aquí lo voy a esquematizar. Y entonces en este rehervidor la mezcla pasa a la fase vapor, y lo que nosotros estamos alimentando aquí a la torre es un flujo de vapor. Este vapor va a subir a través de la columna por diferencia de densidad hasta que llegue a una etapa de condensación. Este que está aquí sería nuestro condensador. Y en el condensador pues nosotros obtenemos de vuelta un líquido. Este líquido va a pasar a su vez a un tambor, en donde aquí nosotros vamos a tener un control de nivel auxiliar, que no lo estoy representando, y del tambor nosotros vamos a recircular parte del líquido que tenemos de vuelta a la torre, y otra parte la vamos a sacar ya como nuestro destilado, de manera que en la torre todo el tiempo tenemos líquido cayendo, o sea, este líquido que está aquí cae por gravedad, y todo el tiempo tenemos un flujo de vapor que está subiendo por diferencia de densidad, y a través de la interacción entre el líquido y el vapor nosotros vamos a tener la separación. Y en el esquema de control que nosotros tenemos, básicamente se tienen dos lazos. Se tiene por acá un lazo para el destilado, en donde se va a controlar la composición XD, y se tiene un control para la composición del sedimento XB. Lo que nosotros tenemos hasta ahora es un modelo en términos de ecuaciones diferenciales que nos describe básicamente el comportamiento de nuestra variable a controlar, que es la composición del destilado, cuando nosotros cambiamos el flujo aquí en el recirculado. Este que está aquí es el flujo R del recirculado. Y tenemos otro lazo de control en donde nosotros vamos a controlar la composición XB manipulando el flujo de vapor que recirculamos a la torre. Y lo que hicimos fue primero analizar el sistema con un conjunto de ganancias para PIs que ya nos regalaban y vimos el comportamiento del sistema. Después analizamos el sistema en lazo abierto ante perturbaciones en el recirculado R y en el flujo de vapor B. De manera que hasta este momento nosotros deberíamos tener un modelo que en lazo abierto nos da exactamente 4 funciones de transferencia. Estas funciones de transferencia van a ser los resultados de la prueba que nosotros dimos cuando, por ejemplo, dábamos un escalón a R. Dimos un escalón a R y ante un escalón de R lo que hicimos fue analizar el comportamiento de XD y de XB. Entonces, hasta aquí de la primera prueba nosotros tenemos básicamente una función de transferencia G1 de S que básicamente nos representa cómo es el comportamiento de XD cuando nosotros hacemos un escalón en R. Esta función de transferencia pues ustedes ya la encontraron, y también encontraron una función G2 de S que básicamente nos dice cómo va a ser el comportamiento de XB cuando nosotros damos un escalón en R. Entonces, estas serían las dos funciones de transferencia que obtuvieron de la primera prueba. Entonces, después hicieron una segunda prueba en la que básicamente ustedes dieron ahora un escalón en B
no sé, por ejemplo, este escalón, y también vieron cómo era el comportamiento de XD y de XB. Entonces, no sé, a lo mejor obtuvieron este tipo de, pues, unos gráficos y obtuvieron una función de transferencia G3 de S que básicamente nos dice cómo cambia ahora XD cuando nosotros damos el escalón en B. Y una cuarta función de transferencia que sería, la voy a representar aquí como G4 de S, que básicamente nos da la relación de XB cuando nosotros damos el escalón en B de S. Entonces, este modelo visto en términos de funciones de transferencia nos diría que si nosotros, por ejemplo, damos un escalón en B o un escalón en R en cualquiera de mis dos variables manipuladas, si yo hago una determinada manipulación en R, lo que le pase a R va a afectar el comportamiento tanto de XD como de XB. Y lo mismo pasa si yo doy el escalón en B. Si yo hago un cambio o una modificación en B, yo afecto el comportamiento tanto de XD como de XB. Entonces, esto en términos de diagramas de bloques se puede representar de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener aquí una entrada en un determinado, en nuestra variable manipulada, por ejemplo, R, y entonces existe una función de transferencia, la voy a poner aquí como, no sé, por ejemplo, existe esta función de transferencia que me dice que cómo va a ser la salida XD cuando yo doy un determinado cambio en R. Entonces, para esta función de transferencia, su entrada es R, su salida es XD. Y si nosotros hacemos un cambio en R, no solamente afectamos el comportamiento de XD, también afectamos el comportamiento de la XB. Entonces aquí tenemos que esta misma entrada va a tener una salida diferente asociada a XB de S, en donde esta función de transferencia sería esta que está acá. Entonces la voy a poner aquí. Y también tenemos una entrada en B. Esta entrada en B afecta también a XD y afecta a XB. De manera que el comportamiento que nosotros vamos a tener de nuestras variables controladas, XB y XD, se va a ver afectado por el comportamiento de ambas entradas. Entonces aquí lo voy a poner con otro color. Si nosotros damos, decíamos, un comportamiento en un determinado cambio en B, lo voy a poner por ejemplo aquí arriba. Si yo doy el escalón ahora en B, existe una función de transferencia G4, bueno, en este caso sería la G3 de S, esta que está aquí. Existe esta función cuya entrada sería esta B de S y cuya salida es nuestra XD. Entonces aquí el comportamiento de XD, el total, pues no representa otra cosa más que la suma del efecto que yo tengo en B y del efecto que yo tengo cuando hago un cambio en R. Entonces aquí yo tengo que representar que a mi salida total, a la XD, le afectan ambas funciones de transferencia. Entonces aquí yo voy a tener una XD total, XD de S, que representa la suma de la contribución de la función de transferencia cuando yo le doy el escalón en B y de la contribución cuando yo le doy el escalón en R. Entonces, este que está aquí ya sería mi XD total, a la que le afecta tanto lo que pase con B como lo que pase con R. Y tenemos una situación similar con XB.
O sea, si nosotros damos la entrada aquí en B, existe una función de transferencia G4 de S, en donde para esta función de transferencia su salida pues también es XB de S. Entonces esta que está aquí la voy a copiar de acá. Y pues aquí también naturalmente el comportamiento de XB se ve afectado tanto de la entrada en R como de la entrada en B. Entonces aquí nosotros vamos a tener que la suma de ambas funciones de transferencia ya nos va a dar el comportamiento de nuestra XB en S. Entonces, esta aquí también es la suma de ambas funciones de transferencia. Y este sería el diagrama de bloques que ya nos representa el comportamiento en términos de las 4 funciones de transferencia, cuando nosotros podemos dar los escalones en B, o los podemos dar también en R, o dar los dos escalones en las dos variables manipuladas al mismo tiempo. Entonces, este que está aquí representa nuestro diagrama de bloques en lazo abierto con este modelo en términos de funciones de transferencia. Voy a hacer aquí una representación un poquito más compacta para que pensemos ahora en el aspecto de control. Entonces decíamos, yo tengo una función G1 y tengo una función G, o sea, tengo aquí que G1 y G3, si la sumo, yo voy a obtener el comportamiento de la XD total. Entonces acá tengo la G3 y acá voy a tener la suma. Entonces aquí mi salida va a ser mi XD. Acá la entrada es B y acá la entrada es R. Pero esta misma entrada, estas mismas entradas afectan a otras funciones de transferencia. En este caso, la R afecta a G2. Aquí lo voy a hacer en pequeñito. Y la B afecta a G4. Y la suma de estas dos funciones me va a dar ya el comportamiento de XB, el total. Y B y R representan variables manipuladas. Entonces pensemos en el aspecto de control. Si yo, por ejemplo, quisiera controlar el flujo o representar un lazo de control para XD, manipulando aquí la variable de R, aquí voy a tener que hacer un pequeño cruce. Entonces, esta que es mi variable manipulada va a ser a su vez la salida de una función de transferencia de un determinado controlador, de un GC. Entonces, lo que entra a GC, que es la función de transferencia de un control, pues va a ser la referencia, va a ser la señal de error, que se define como la referencia menos la variable manipulada. Entonces, si yo quiero controlar, por ejemplo, XD manipulando R, pues mi variable controlada es XD. Entonces, yo lo que voy a hacer es aquí realimentar la señal de XD a mi lazo de control para aquí que se defina una señal de error que yo pueda alimentar a mi función de transferencia de controlador, y esta señal de error pues va a ser aquí mi set point de XD, este que está aquí es el set point, el valor deseado de XD, menos la variable medida, que es la que se quiere controlar. Entonces, aquí estamos planteando un esquema en el que nosotros vamos a controlar XD sin importarnos, sin que nos importe que XB tenga control. Ese es el ejercicio que nosotros vamos a hacer en esta actividad. Entonces, en la propuesta que nosotros tenemos originalmente, para esta función de transferencia GC se propuso una ley de control PI.
Así que nosotros vamos a hacer una propuesta, también va a ser un control PI, nada más que el cálculo de las ganancias del controlador lo vamos a realizar utilizando el lugar geométrico de las raíces. Entonces, cuando nosotros realizamos diseños con lugar geométrico de las raíces, si recuerdan, en ese tipo de diseños nosotros teníamos una única función de transferencia. Entonces, pues naturalmente nuestro diseño, utilizando las técnicas que hasta el momento nosotros conocemos, pues va a estar muy limitado a que en ese diseño nosotros solamente vamos a tener el efecto de la variable controlada y de la variable que nosotros estamos manipulando aquí en R. Sin embargo, pues una torre de destilación es un sistema que tiene pues una complejidad alta en la que incluso hasta visto desde el punto de vista de las funciones de transferencia, pues va a ser un sistema que tiene aquí pues múltiples entradas y múltiples salidas. Entonces, pues nuestra propuesta va a ser un poquito limitada porque nosotros en esta primera aproximación lo que vamos a suponer es que nosotros tenemos una función de transferencia, en este caso la que ya calculamos sería nuestra G1, en donde a G1 pues su salida es la variable a controlar XD y su entrada es la variable manipulada R. Entonces, en nuestro esquema de control, nosotros vamos a suponer, o bueno, nos vamos a limitar la estrategia a un caso, pues a lo mejor conocido para nosotros de procesos 2, en el que pues tenemos una función de transferencia con una salida, una entrada, tenemos aquí una retro y nosotros a lo mejor queremos dar un determinado objetivo de control, y aquí en este esquema pues nosotros en realidad vamos a estar despreciando todo lo que suceda con la variable B, que también, si se fijan, es una variable que afecta el comportamiento de mi variable controlada, y también vamos a estar aquí también ignorando el comportamiento del segundo lazo de control. Entonces, pues es un sistema bastante simplificado. Sin embargo, para este caso nosotros ya tenemos manera de hacer propuestas para esta función de transferencia. Entonces yo voy a hacer aquí un pequeño ejemplo con una de las funciones de transferencia que reportó uno de los equipos, y ustedes van a replicar estos resultados con la función de transferencia que encontraron. Entonces miren, uno de los equipos reportó que aquí la relación entre RDS y XDDS está dada por la siguiente función de transferencia. Entonces aquí nosotros tendríamos el equivalente a decir que esta función de transferencia es la que tenemos aquí, o sea, la salida es XD y la entrada es R. Entonces, pues sabiendo esto, nosotros vamos a plantear un objetivo de control. En este caso, nuestro objetivo de control es encontrar las ganancias de un control PI que hagan que el sistema sea estable y que además tenga un error en estado estacionario de 0. La parte en la que nosotros podemos garantizar que el sistema tenga error en estado estacionario de 0, pues va a ser con la parte integral del controlador PI. Nos acordamos que la función de transferencia del control PI pues está dado por una KP más una KI sobre S. Esta sería nuestra función de transferencia del controlador, y esta que está aquí sería la de nuestro sistema. Y nosotros queremos que además este sistema tenga un sobretiro de, por ejemplo, el 5% y un tiempo de establecimiento o de asentamiento de 5 segundos. Así que nos acordamos de nuestro curso pasado que el sobreimpulso está relacionado con el coeficiente de amortiguamiento de acuerdo a la siguiente ecuación. Entonces, estas son las ecuaciones que nosotros tenemos del curso pasado.
Así que si nosotros queremos un sobretiro del 5%, pues entonces aquí sustituiríamos en nuestra ecuación un punto 0,5, nos va a quedar igual a la exponencial de menos el coeficiente de amortiguamiento entre la raíz de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado por pi. Y si nosotros de esta ecuación despejamos el coeficiente de amortiguamiento, vamos a tener aquí un valor de 0.6901. Ahora, aquí podemos utilizar el criterio del 5% o del 2% para obtener la frecuencia natural no amortiguada a partir del tiempo de establecimiento. Entonces, nosotros queremos aquí un tiempo de establecimiento de 5 segundos y vamos a utilizar un criterio del 5%. Eso significa que aquí vamos a tener que 5 nos va a quedar igual a 3 entre 0.6901 multiplicado por nuestra frecuencia natural no amortiguada. Y si de aquí despejamos la frecuencia natural no amortiguada, vamos a tener un valor de 0.8694. Ya nada más ustedes verifican estos valores. Así que una vez que nosotros tenemos estos valores, podemos utilizar la aproximación a los sistemas de segundo orden para obtener nuestros polos deseados. Entonces, pues nosotros de la ecuación característica de los sistemas de segundo orden, si sustituimos aquí nuestro coeficiente de amortiguamiento, vamos a tener acá el S cuadrada más 2 veces el valor de 0.6901, todo eso multiplicado por el valor de 0.8694, eso queda multiplicado por S y a eso le sumamos el valor de 0.8694 y todo eso nos queda elevado al cuadrado. Y todo esto tiene que ser exactamente igual a 0. Y si nosotros aquí resolvemos para este polinomio en S, vamos a obtener un valor de las soluciones del polinomio, nos quedarían como menos 0.6 más menos 0.629. Estos que están aquí van a ser nuestros polos deseados. Entonces, nuestro sistema en este momento no tiene estos polos. De hecho, el sistema originalmente solamente tiene un polo que está ubicado aquí en la solución de este polinomio en S. O sea, si nosotros aquí despejamos el valor de S, vamos a tener que S nos va a quedar igual a menos 1 entre 2.811. Y si hacemos la operación, vamos a ver que aquí el polo del sistema en realidad lo tenemos en un valor de menos 0.3557. Entonces, este polo del sistema yo lo voy a ubicar acá en nuestro lugar geométrico de las raíces. Lo voy a poner por aquí, ¿no? Aquí vamos a tener un valor de menos 0.3557. Este es el polo del sistema. Pero nosotros no queremos ese polo, queremos que el sistema tenga un polo en el valor de menos 0.6 y más menos 0.629. Entonces acá nosotros vamos a tener un polo deseado por aquí y un polo deseado por acá, que va a tener parte real de menos 0.6 y va a tener una parte imaginaria de menos 0.629 y pues acá el complejo conjugado que tiene parte negativa, ¿no? Este queda positivo y acá sí tendríamos el menos 0.629i. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? O sea, para que el sistema pase justamente por este valor de polo deseado, nosotros vamos a incorporar la función de transferencia de un control PI, en donde pues nosotros sabemos que el control PI, su función de transferencia es Kp más Ki entre S, que también se puede visualizar como una Kps más Ki entre S. Es decir, un control PI es una estructura que nos agrega un cero y nos agrega un polo.
Entonces, pues el control PI básicamente nos va a poner aquí un polo en el origen, garantizadamente, porque aquí nos pone un valor de un polo en S igual a 0 y nos va a agregar un 0. ¿En dónde nos va a agregar este 0? Pues en este momento no lo sabemos, pero lo podemos calcular utilizando nuestra condición de ángulo, que si nos acordábamos, nuestra condición de ángulo dice que si nosotros sumamos los ángulos de todos los polos del sistema, incluyendo los del controlador, y le restamos los ángulos de los ceros, incluyendo los del controlador, si nosotros hacemos que esta suma nos dé igual a 180, vamos a garantizar que el sistema pase por el polo deseado. Entonces, pues yo aquí tengo un polo del sistema en este valor. Entonces aquí yo voy a formar mi primer ángulo al que voy a llamar como θ1. Y voy a tener aquí un segundo ángulo que va desde el polo deseado hasta el polo del PI, que aquí voy a etiquetar como θ2. Entonces, pues aquí nuestro ángulo θ1, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista geométrico, este nos va a quedar como 180 menos el arco tangente de nuestro cateto opuesto, que es el 0.629, todo esto entre el cateto adyacente, que sería 0.6 menos aquí el valor de 0.3557. Entonces, pues si hacemos estas operaciones, nuestro ángulo nos queda de 111.226 grados. Entonces, este sería nuestro ángulo θ1. Calculemos ahora el ángulo θ2. El valor del ángulo de θ2, pues lo podemos encontrar de la misma manera. Nada más ahora nos quedaría como 180 menos el arco tangente de nuestro cateto opuesto, que otra vez nos queda de 0.629. Todo esto entre el cateto adyacente, que sería de 0.6. Y aquí, si nosotros hacemos las operaciones, tendríamos un ángulo de 133.65. Entonces aquí ya tengo el ángulo de mi sistema y el ángulo del polo de mi controlador. Entonces aquí con mi condición de ángulo yo voy a tener que la suma del ángulo de mis polos, 111.226 más el valor de 133.65 menos un ángulo que me va a aportar un 0, lo voy a poner aquí sencillamente como ángulo de 0, todo eso tiene que ser exactamente igual a 180. Entonces aquí, pues si nosotros despejamos nuestro ángulo del 0, vamos a tener aquí la suma de 111.26 más el valor de 133.65 y a este valor le restamos el 180. Haciendo la operación, eso nos va a quedar un ángulo de aproximadamente 64.876 grados. Y entonces eso significa que el valor en el que yo tengo que poner mi 0 tiene que ser un punto que garantice que yo tenga este ángulo. Entonces, pues de aquí nosotros nos damos cuenta de que el ángulo del 0 nosotros lo tendríamos que poner, pues no sé, lo voy a dibujar aquí tentativamente, pero tiene que ser un valor que haga que el ángulo que yo tenga aquí sea de 64.876, ¿no? Este que está aquí, 64.876. Entonces, aquí de nuevo haciendo el análisis desde el punto de vista geométrico, pues nosotros tenemos aquí que la tangente de ese 64.876
tiene que ser exactamente igual al cateto opuesto, que sería 0.629. Todo esto entre un valor de cateto adyacente que no conocemos. Entonces vamos a despejar aquí nuestro valor de cateto adyacente. Entonces si hacemos aquí la operación, nuestro valor de cateto adyacente nos queda de 0.295, lo voy a redondear. Eso significa que la distancia que yo tengo aquí desde este valor de 0 hasta este punto, esta distancia nos queda de 0.295. Y si aquí pues nosotros hacemos el análisis, veríamos que tendríamos que ubicar nuestro polo en un valor de menos 0.895 en el eje de los reales. Eso significa que si yo aquí tengo una estructura de un controlador que tenga un 0 en un valor de menos 0.895, todo eso entre esta estructura de controlador debería ser capaz de hacer que el sistema, o al menos en términos de la función de transferencia, pase por el polo deseado. Vamos a comprobar esto. Entonces, esta que está aquí sería como tal nuestra función de transferencia del controlador. Aquí ya nada más me hace falta encontrar un valor de ganancia que haga que el sistema pase realmente por este polo deseado. Entonces, pues hagamos el análisis tanto en Python como en MATLAB. Entonces, miren, este sería nuestro código en Python, en donde nosotros estamos importando la librería de control, estamos importando la librería de matplotlib.pyplot para poder hacer gráficos más adelante y la NumPy también para poder hacer gráficos más adelante. Para el RLocus nada más necesitamos la de control. Entonces, nuestra función de transferencia del sistema sería esta que está aquí. La función de transferencia del controlador, en este caso, nos quedaría de esta manera. Y entonces aquí nosotros nada más pondríamos el RLocus de G por GC. Corremos nuestro sistema y entonces obtenemos el siguiente lugar geométrico de las raíces. En donde si nosotros hacemos aquí un zoom, aquí más o menos por el 0.6, porque es el polo deseado, nosotros tendríamos que, pues nuestro polo deseado estaba en menos 0.6 más menos 0.229. Entonces, si yo ubico aquí un punto más o menos en 0.6, aquí más o menos 0.6 más 0.627, no es exactamente el polo deseado, pero más o menos se acerca. Nosotros tenemos un coeficiente de amortiguamiento de 0.69 y una ganancia de 3.734. Entonces, esta ganancia que está aquí es la que correspondería a nuestro KC. Dijimos que quedó de 337.34. Entonces, esta sería la función de transferencia de nuestro controlador. Si hacemos el análisis con MATLAB, pues nos quedaría bastante parecido. O sea, nada más hay que definir nuestra función de transferencia del sistema, la función de transferencia de nuestro controlador. Nos quedarían de esta manera. Y aquí ya nada más mandaríamos llamar a la función RLocus de G por GC, ¿no? Una instrucción muy parecida, y aquí nos esperamos a que nos aparezca nuestro lugar geométrico de las raíces. Entonces, pues aquí de nuevo también haríamos un zoom para encontrar el polo deseado. Entonces, ya que estamos aquí, más o menos buscamos nuestro polo deseado, que sería de menos 0.6
A ver si le atino. Pues bueno, aquí más o menos obtenemos resultados parecidos, ¿no? Por ejemplo, acá en menos 0.597 más 0.2627i tenemos la ganancia de 3.7 por 10 a la 3, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos el mismo valor. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se ve nuestro sistema en lazo cerrado ya con esta función de transferencia propuesta. O sea, porque nosotros, pues al final del día, lo que queremos hacer es, pues proponer o ver cómo podríamos obtener estas ganancias, pero para aplicarlas en el modelo no lineal, ¿no? Y ver cómo nos va. Entonces, pues aquí vamos a ver cómo se ve ya nuestro sistema con esta función de transferencia en lazo cerrado. Entonces, para esto, pues me voy a ir, por ejemplo, a Python primero. Voy a comentar aquí la línea del RLocus. Voy a definir aquí mi función de transferencia en lazo cerrado. Aquí estoy definiendo una variable k para mi ganancia, que fue de 37.34. Entonces, ya que estoy aquí en lazo cerrado, pues yo veo aquí que tengo mi función de transferencia que es k por gc entre 1 más k por gc. Defino un vector para el tiempo. Estoy definiendo aquí un valor de 0 a 50 con 10,000 puntos. Y ya después voy a definir mi escalón. Aquí, por ejemplo, voy a poner nada más que sea el escalón para GLC, o sea, para la función de transferencia en lazo cerrado. Lo grafico y después lo muestro, ¿no? Nada más para darnos cuenta que sí es estable. Se fijan, es un sistema que ante una entrada en escalón unitario es estable, tiene más o menos el sobretiro deseado del 5%, y además sí se estabiliza más o menos en un tiempo, o sea, tiene un tiempo de establecimiento que sí es más o menos de 5 segundos. Entonces, pues bueno, este control para la función de transferencia tiene una respuesta muy buena. Vamos a ver ahora cómo se comporta para nuestro sistema en el modelo no lineal. Entonces, si recuerdan del video, por acá nos platicaban que las ecuaciones que nosotros tenemos para el controlador son estas que están aquí. De hecho, o sea, esta ecuación que está aquí básicamente nos dice cómo cambia R en función del error, nada más que es una ecuación que está en el dominio del tiempo. Si esta ecuación la pasamos al dominio de Laplace, nosotros tendríamos aquí una KCD que está multiplicada por un error, o sea, aquí está KC por E, y este error, si le sacamos la transformada de Laplace, la transformada de Laplace del error en el tiempo, pues va a ser el error en el dominio de Laplace, en S. Y luego tendríamos acá la suma de una KCD que está dividida entre una tau D, esta que está aquí. Entonces esta la voy a poner así como tau D. Tenemos que esta constante, Kc entre tau d, está multiplicando a la integral del error. Entonces, si nosotros le sacamos la transformada de Laplace a esta integral, tendríamos aquí el error en S y acá todo esto dividido entre el valor de S. Entonces, esta que está aquí sería nuestra función de transferencia del controlador en el dominio de Laplace. Entonces, si se fijan, nosotros esta función de transferencia, o sea, esta ecuación que está aquí la podemos escribir en términos de una función de transferencia en donde vamos a tener aquí que RS entre el error en S, todo esto nos queda exactamente igual. Aquí le voy a poner así.
todo esto nos queda igual a una KCD más una KCD entre una tau de S, este término que está aquí. O sea, le estamos ahí factorizando el error lo estamos pasando dividiendo acá a la R. Entonces tenemos esta función de transferencia. Ahora, a esta función de transferencia, si se fijan, nosotros le podemos factorizar el término de KCD. Si le factorizamos el término de KCD, esto nos va a quedar aquí como 1 más 1 sobre el término de tau d que multiplica a S. Entonces, todo esto también es completamente equivalente a decir que nosotros tenemos una KCD que está multiplicando a una tau d por S más 1 y todo eso queda dividido entre el término de tau de S. O sea, estoy aquí escribiendo esta suma de fracciones con el denominador que tienen en común. Entonces, todo esto me quedaría entre tau de S, este término que está aquí. Entonces, si se fijan, lo estoy escribiendo en esta forma para poder tener algo lo más parecido a la función de transferencia que nosotros acabamos de encontrar, ¿no? Para poder identificar en esta función de transferencia quién es este 3734 y quién es este 0.895. Entonces, ya que la tengo en esta forma, si se fijan, esta función se parecen porque tienen una K, esta K que está factorizada, y luego tienen en el numerador una S. La diferencia es que esta S está multiplicando por una tau d. Acá tenemos un 1 y en el denominador tenemos una tau d por S, acá tenemos una S solita. Pero eso se corrige si yo divido este término arriba y abajo entre tau d. Si hago eso, esta función me queda completamente equivalente a tener aquí KCD que está multiplicando, o sea, si divido arriba y abajo entre tau de S, en la parte de arriba me va a quedar S más 1 entre tau de 1 entre tau de entonces nos quedaría este término y en el denominador nosotros tendríamos aquí sencillamente el término de S. Entonces nos queda algo como esto, ¿no? O sea, nuestra gran función de transferencia, toda esta, ya con todo este análisis nos queda de la siguiente forma. Entonces, pues de aquí, si nosotros comparamos esta función de transferencia con esta función de transferencia, pues aquí nos damos cuenta que el término de KCD es exactamente igual a este 3734. Y nos damos cuenta que el término de 1 entre tau d es completamente equivalente al 0.895. Eso significa que si de aquí nosotros despejamos el término de tau d, este término nos va a quedar igual al inverso de 0.895. O sea, aquí tau d va a ser exactamente igual a 1 entre 0.895. Y si hacemos la operación, ese número es igual a, nos quedaría 1.1173, ¿no?
Entonces de aquí nosotros ya encontramos quién sería la KCD para esta función de transferencia y ya sabemos quién es tau d para esta función de transferencia. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con estos valores? Pues me voy a ir aquí a mi simulación del modelo no lineal. Esta está, por ejemplo, en MATLAB, pero pues la de Python es parecida, nada más con sus respectivas variantes. Y lo que voy a hacer es que voy a cambiar los valores de KCD y de tau d. O sea, aquí, por ejemplo, voy a dejar aquí el reflujo de 128, el flujo de vapor de 178 y acá en la simulación original creo que teníamos un valor de KCD de 1000. Este valor de KCD lo voy a borrar y lo voy a sustituir por el valor de 3734 que acabamos de encontrar, este valor que está aquí. Y mi valor de tau d, creo que en la simulación original tenía un valor de 5. Este 5 lo voy a borrar y voy a escribir ahora el valor que acabo de encontrar, 1.1173. 1173, ¿no? Este valor. Entonces, ya modifiqué mis valores de la K, que es la ganancia del destilado, y la tau d, que es la constante de tiempo de la parte integral del destilado. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a ir a la parte en donde yo tengo definidos los lazos de control. Si se acuerdan, nosotros aquí habíamos puesto estas constantes en lazo abierto. Y lo que voy a hacer es que voy a dejar el lazo abierto el flujo de vapor, este que está aquí, el B, y el flujo, el reflujo o el flujo R, este que está aquí, lo voy a comentar y voy a poner en lazo cerrado el valor de R. O sea, tengo en lazo abierto el flujo de vapor y tengo en lazo cerrado el valor de R. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque nosotros habíamos dicho que en este esquema, pues en realidad nosotros solamente queremos controlar XD manipulando R independientemente de lo que pase con XB e independientemente de lo que pase con el valor de B. Entonces, aquí en esta simulación, yo ya tengo en lazo abierto el valor de B, tengo en lazo cerrado el valor de mi variable, acá mi variable controlada para XD que voy a estar manipulando con R. O sea, el controlador lo que va a estar haciendo es calculándome todo el tiempo cuál es el flujo de R que yo tengo que alimentar a la columna de destilación. Entonces, ya que tengo estas modificaciones, también voy a modificar mis condiciones iniciales. Acá en las condiciones iniciales pueden dejar, por ejemplo, pueden dejar las condiciones finales que teníamos de la simulación, de la primera simulación. Aquí, por ejemplo, XB es de más o menos 0.1078 y XD es de 0.9922. Esta simulación, estas condiciones que tengo aquí son las condiciones finales que se habían hecho, que se habían quedado en el examen. O sea, no eran las originales de 0.02 y 0.98. Usamos estas que están aquí, ¿no? Entonces, ya que tenemos estas condiciones, ahora sí vamos a correr nuestra simulación. Entonces, le voy a dar aquí en Run. Nos pide aquí en MATLAB el caudal de entrada, que estábamos trabajando con 100, nuestra concentración de entrada, que hemos estado trabajando con 0.55, y pues me espero a que corra la simulación. Entonces, si se fijan aquí, los gráficos que estamos obteniendo son estos. Entonces, aquí mi sistema tiene una condición inicial de 0.9922. O sea, en MATLAB yo veo las cuatro figuras aquí también. Entonces, mi condición inicial para XD es de 0.9922. Entonces, el sistema se estabiliza hasta que eventualmente alcanza el estado estacionario deseado, que es de 0.98.
O sea, aquí el estado estacionario en la simulación nosotros lo determinamos aquí cuando ponemos el error. Aquí si yo, por ejemplo, cambio a punto 97 o a otro valor, voy a poner, por ejemplo, punto 90 y voy a volver a correr la simulación para ver qué tal nos va. 100, acá 0.55. Entonces, si se fijan, para un valor de set point me está aquí marcando un error de que nuestro nivel es muy bajo y de que no puede hacer la simulación. Entonces, pues le vamos a dejar aquí el punto 98 que tenía originalmente. Si ustedes hacen más pruebas, se van a dar cuenta de que, pues en realidad la simulación que nosotros tenemos para el modelo no lineal es bastante sensible ante todos estos cambios. Entonces, pues bueno, le vamos a dejar este punto 98 como set point. Y ahora, finalmente, vamos a comparar esta gráfica que nosotros tenemos para el modelo no lineal con nuestra gráfica que nosotros tenemos para el modelo lineal. O sea, si se fijan acá en nuestro código, pues habíamos puesto habíamos visto la respuesta ante un escalón unitario. Aquí yo a esta simulación nada más le agregaría el cambio en el escalón. O sea, nosotros ya acá en lazo cerrado en MATLAB, pero bueno, acá lo estoy haciendo en MATLAB porque no tengo la simulación de la columna no lineal en Python a la mano, pero pues ustedes hacen su simulación, o sea, modifican su simulación en Python como tal. Entonces, pues si se fijan acá, nosotros estamos diciendo que nuestro sistema va a partir de una condición inicial de 0.98, de 0.9922, perdón. O sea, aquí inicia, esta es su condición inicial, esta la estoy fijando aquí. Es esta que está aquí en las condiciones iniciales. Y queremos que alcance un set point de 0.98. Entonces aquí nosotros, este es el escalón que le estamos dando al sistema ya en lazo cerrado, este que está aquí. Va a tener aquí una magnitud de la resta de 0.98 menos 0.9922. Esto naturalmente nos va a dar un escalón negativo. Aquí me va a dar un valor de 0.0122. ¿no? Este es mi valor del escalón. Entonces, ¿cómo yo puedo ver esta simulación en Python, la del modelo lineal? Pues aquí sencillamente nosotros multiplicamos nuestra función de transferencia en lazo cerrado por el valor del escalón. En este caso sería de menos 0.0122. Y si nosotros lo multiplicamos, vamos a tener que nuestra función, si se fijan, sigue iniciando en 0. Inicia en 0, luego decae y se estabiliza. Entonces aquí, para que no inicie en 0 y aportarle la contribución de la condición inicial, sencillamente yo le voy a sumar la condición inicial del punto 9922. Y si yo hago esto, entonces mi simulación, si se fijan, ya inicia en punto 9922, tiene un decaimiento. Luego, o sea, este que está aquí sería el sobreimpulso, nada más que está hacia abajo, y entonces eventualmente se estabiliza en el valor deseado de 0.98. Y si se fijan, o sea, si nosotros la comparamos con los valores que habíamos obtenido para el modelo no lineal, pues en realidad, o sea, pues sí pudimos encontrar valores de ganancias que hicieran estable al sistema, pero la verdad es que no se parece, o sea, el comportamiento del modelo, de este modelo lineal o del no lineal con respecto a nuestro modelo, pues en realidad no se parece mucho, o sea, acá tenemos la gráfica, espero que sí se alcance a ver. Esta sería la de la columna de destilación del modelo no lineal
y esta que está acá es la de nuestra columna de destilación del modelo lineal. O sea, las dos empiezan en punto 99.22, las dos se estabilizan en punto 98, pero la verdad es que el transitorio que nosotros esperamos obtener, pues no se parece mucho. Y la razón es que nosotros estamos haciendo pues nuestro diseño de controlador pensando que nuestra columna de destilación se puede modelar con una función de transferencia así de sencilla, pero la verdad es que pues ya nuestro modelo no lineal tiene el efecto de muchas otras variables, ¿no? Y de muchas otras ecuaciones que van a tener comportamiento no lineal. Entonces, pues bueno, esto también nosotros esperaríamos obtenerlo ya en una columna real, o sea, a lo mejor nosotros diseñamos las ganancias utilizando nuestras funciones de transferencia y resulta que a lo mejor sí podemos encontrar ganancias que los estabilicen, pero con estos enfoques que nosotros hemos visto de funciones de transferencia, la verdad es que pues a veces los comportamientos que esperamos tener sí pueden ser distintos de los que nosotros vemos en simulación, ¿no? A menos que tengamos un sistema que pues que sea lineal o que lo podamos representar con una función de transferencia sencilla. Entonces, pues con esto concluiríamos, o sea, con esta comparación concluiríamos esta actividad. Ya si ustedes tienen oportunidad, sería también interesante que pongan estas dos gráficas en la misma imagen, ¿no? Para que podamos ver una imagen contrastada con la otra.